Bueno, vamos a arrancar, si gustan, de una vez. Doy la más cordial y fiel bienvenida a mi querido amigo Diego Hernán por estar acá con nosotros. Estábamos hablando con Diego y pues quise invitarlo acá con nosotros porque Diego siempre es importante que esté en charlas de psicoanálisis, en grupos de formación. Le tengo un aprecio grande y también lo admiro mucho teóricamente. Hicimos un bucle. Hay un bucle muy lindo, fue el primer bucle de los 13 que ya llevamos. Estamos a punto de Qué cumplir un bien. año y Diego fue el primero, el que inauguró corrió la cadena, diríamos. Y bueno, yo estoy muy honrado de que Diego esté aquí. Bienvenido, querido Diego. Bueno, muchas gracias, Alan, por la presentación. Lo mismo digo, lo mismo pienso de vos. Y estoy muy agradecido de poder estar acá hoy con ustedes, poder conversar y hablar de psicoanálisis, de lo que podemos ir pensando. Así que estoy muy agradecido, Alan, por la invitación. Es un tema, es un seminario difícil, el seminario 14, no es un seminario sencillo. ¿eh? Es un seminario donde trabaja muchísimas cuestiones. Ya en la clase que nos convoca hoy, él empieza a hablar de por ahí lo contradictorio que podría sonar hablar de lógica y fantasma, ¿no? Porque pareciera que en principio serían dos cosas contrarias, digamos, ¿no? Porque fantasma remite a fantasía, como a aquello que no tendría algún tipo de lógica, digamos, ¿no? Y sin embargo, él dice, el fantasma tiene una lógica, ¿no? Por eso, o sea, de alguna forma, la escena que puede dar cuerpo al fantasma está constituida por una lógica, ¿no? Y esa es la lógica que él llama la lógica del fantasma, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto barrado y el objeto A, en esa relación que tienen, ¿no? con el losange, que viene a significar las conexiones lógicas, ¿no? El I, el O, el mayor, el menor, ¿no? El cuadrado ese viene, si lo empezamos a partir, o sea, son todas conexiones lógicas entre el sujeto barrado y el objeto A, ¿no? Que de alguna manera tiene que establecerse algún tipo de operación para que esa lógica se establezca, digamos, ¿no? El fantasma de alguna manera es aquel marco que sostiene la realidad, ¿no? Es un marco lógico que permite y sostiene la realidad, digamos. Siempre la realidad es fantasmática de alguna manera, ¿no? Uno hace el amor con su fantasma. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? Cree que se encuentra con alguien, pero en realidad no se sabe con quién es, ¿no? En ese punto máximo que es el orgasmo, uno prácticamente no sabe ni dónde está, digamos, ¿no? O sea, uno hace el amor con su fantasma, pero también es lo que estructura la realidad, ¿no? Y quería señalar, por ejemplo, en la clase 1 de este seminario, que viene hablando sobre, él empieza esta clase y da 5 puntos fundamentales que dice que hay que tener a lo largo del recorrido de este seminario, y dice, el primer punto, el primero consiste en recordarles el punto al que hemos llegado en lo que concierne a la articulación lógica del fantasma, dice. Lo que será propiamente hablando este año mi texto.
El segundo punto dice en el recuerdo de la relación de esta estructura del fantasma con la estructura del significante como tal. O sea, hay una relación entre la estructura del fantasma y la estructura del significante. El primer punto es que el fantasma tiene una articulación lógica y el segundo es la relación que tiene la estructura del fantasma con la estructura del significante. El tercero dice, en algo esencial y verdaderamente fundamental que conviene recordar en lo concerniente a lo que podemos, lo que debemos llamar este año, dice, la lógica en cuestión, dice, una observación esencial concerniente al universo del discurso. Él, en este punto, también va a hablar del concepto de universo de discurso, ¿no? Que sabemos que el concepto de universo de discurso está cuestionado también, ¿no? Él en varios pasajes nos dice, no hay en realidad universo de discurso, ¿no? No hay un universo de discurso. Sin embargo, podemos pensar que la función llamada fálica viene a escribir cierto universo, ¿no? Porque justamente lo que la función fálica establece el para todos, que vendría de alguna manera a marcar el universal, ¿no? Pero eso está cuestionado, no hay en realidad universo de discurso, ¿no? El cuarto punto dice algunas indicaciones relativas a su relación con la escritura como tal, porque él se mete acá con la escritura, y cómo hay ciertas cuestiones que solo se pueden plantear si se escriben. Como por ejemplo todo el tratamiento que se hace de lo que él llama, o lo que se llama comúnmente el número de oro, ¿no? O sea, hay ecuaciones, hay relaciones que se pueden establecer para definir lo que sería el número de oro, que solo se pueden hacer si se escriben, digamos, ¿no? Ese sería el cuarto punto. Y el quinto dice, terminaré con el recuerdo de lo que nos indica Freud de una manera articulada en lo que concierne a lo que es propio de la relación del pensamiento con el lenguaje y con el inconsciente. Dice, la relación del pensamiento con el lenguaje y con el inconsciente. Lógica del fantasma, dice, por lo tanto, partiremos de la escritura que ya he formado al respecto, a saber, de la fórmula, bueno, la que yo les dije recién, S barrado, el losange y el A minúscula, ¿no? Dice, esta fórmula, dice, yo podría compartir la pantalla, Alan, para que ustedes Claro vean que sí, querido. lo que yo estoy Claro. leyendo. Me interesaría que también lo vayan leyendo conmigo. Listo, ya te pasé los dominios. Bien. Ahí está, ¿no? ¿Ven ahí? Sí. Sí, sí se ve, sí se ve bien. Bien, fantástico. Me interesa resaltar este punto porque acaba de dar una precisión en relación al objeto A y el orden imaginario, ¿no? Que me interesa que podamos pensar esta relación, para definir un poco también qué sería el objeto A, ¿no? Dice, esta fórmula establece algo que es un lazo, o sea, una relación. La fórmula establece algo que es un lazo, una conexión, dice él, entre este sujeto, en tanto que así constituido, o sea, barrado, y algo diferente que se llama A minúscula. O sea, la fórmula establece una relación entre el sujeto barrado y el A minúscula, ¿no? A minúscula, dice, es un objeto del cual propiamente lo que yo llamo este año hacer la lógica del fantasma.
Dice, consistirá en determinar su estatuto. Su estatuto precisamente en una relación que es una relación lógica, dice, para hablar con propiedad. O sea, lo que él quiere determinar es el estatuto de este objeto A, ¿no? En una relación que es una relación lógica. Bueno, acá dice lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Quiero decir que lo que sugiere de relación con la fantasía, con la imaginación, con el término fantasma, digamos, no me complaceré ni siquiera un instante en marcar su contraste con el término de lógica, ¿no? Lo que yo les decía hoy, pareciera que fantasma, fantasía, ¿no? Imaginación, fuera contradictorio con el término de lógica, justamente, ¿no? Es sin duda que el fantasma, tal como lo pretendemos instaurar, su estatuto, dice su estatuto, el estatuto del fantasma, no es tan profundamente, tan radicalmente antinómico como se lo puede pensar a primera vista. Con esta caracterización lógica que, hablando con propiedad, lo desdeña, dice. O sea, no es tan contradictorio como se piensa en realidad. La lógica y esto que él decía, la fantasía, la imaginación. Piensen en los registros, porque acá está hablando del registro imaginario y del registro simbólico, digamos, ¿no? O sea, la lógica y la imaginación. Igualmente, dice, el rasgo imaginario de lo que llamamos el objeto A, el rasgo imaginario, o sea, el nivel imaginario de lo que llamamos el objeto A, les parecerá, dice, mejor todavía, a medida que señalemos lo que permite caracterizarlo como valor lógico, dice. Estar mucho menos emparentado, y esta es la parte que me interesa a mí, estar mucho menos emparentado que lo que parece a primera vista con el dominio de lo que es, hablando con propiedad, lo imaginario, dice. Lo imaginario, más bien, dice, se engancha en él. Esta es la parte que a mí me interesa. Lo imaginario, más bien, dice, se engancha en él, lo rodea, se acumula en él. Dice, el objeto A minúscula es de otro estatuto. Dice, o sea, el objeto A minúscula es un objeto puramente significante, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que está totalmente vacío de contenido. El objeto A es aquel objeto que no es. ¿Que no es qué? Que no es nada, digamos, ¿no? Y sin embargo, el objeto A es el que permite de alguna manera el espacio donde lo imaginario se engancha en él, lo rodea, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo esto más o menos? Sí, por supuesto. ¿Alguien quiere Sí, comentar se algo a entiende. Diego? Bueno, yo no tengo nada que decir, pero sí se entiende. Bien, bien. Y ahí yo le contaba a Alan que me había puesto a rastrear lo que significa punto de acumulación en matemática, porque acumulación, o sea, que un punto acumule una determinada sustancia, digamos, como puede ser lo imaginario, me interesó poder rastrearlo, ¿no? Y existe. Y le decía a Alan que existe tanto en topología como en matemática. O sea, tiene una explicación matemática y también tiene una explicación espacial, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que genera en un determinado conjunto, por ejemplo? Y en topología, un punto de acumulación dice, en topología, el concepto de punto de acumulación, también denominado punto límite,
o punto de aglomeración, fíjense, punto límite, punto de acumulación, de un conjunto, dice, el punto límite o punto de acumulación de un conjunto, en un espacio, dice, captura la noción informal de punto que está arbitrariamente próximo al conjunto sin pertenecer necesariamente a él. O sea, el punto de acumulación en un espacio captura la noción informal de punto que está arbitrariamente próxima al conjunto, pero no pertenece al conjunto. Sería como un punto lo más cercano posible al borde del conjunto, pero que sin embargo no está dentro del conjunto. ¿Se entiende? Eso sería un punto de acumulación. Entonces nosotros podemos pensar a ese punto de acumulación como ese borde que permite que lo imaginario se enganche en el objeto A. ¿No? ¿Qué sería que lo imaginario se enganche en el objeto A? Y sería que nosotros a esta estructura vacía de contenido le demos un determinado guión, por ejemplo. Una determinada significación. Un significado, podríamos decir, ¿no? Por eso Lacan lo relaciona con lo imaginario. Si nosotros nos ponemos a pensar, las categorías de simbólico, imaginario y real son tres categorías que pueden ser aplicadas a cualquier elemento, ¿no? Entonces, si aplicamos las categorías de simbólico, imaginario y real al lenguaje mismo, podríamos decir que lo simbólico es el significante. Y lo imaginario sería el significado, ¿no? Entonces podríamos decir en este punto que lo imaginario, o sea, el significado, se engancha en el objeto A, lo rodea, se acumula, pero el objeto A es de otro estatuto, ¿no? Bueno, quería hacer una introducción un poquito con esto, que venía por ahí a hablar un poco del objeto A, ¿no? De la relación con el orden imaginario, cómo él los deslinda y los relaciona a su vez, ¿no? O sea, a la lógica, que es una lógica particular la del fantasma, no es la lógica tradicional. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿no? Que la lógica del fantasma, voy a cerrar y voy a abrir las clases de hoy. La lógica del fantasma esta es la clase de hoy. Nada más, ahí me surge una duda. Cuando Sí. dice que el objeto A es de otro estatuto, Sí. es decir, está hablando del objeto A o se puede entender como en el imaginario, pero cuando dice de otro estatuto es porque... Porque es de otro registro. Ok. Porque no es del registro imaginario. Si bien tienes relación lógica con el registro imaginario, el objeto A engancha el orden imaginario, permite que se acumule, pero su estofa, digamos, es de otro estatuto. O sea, está hecho de otra cosa. El objeto A no es. O sea, Okay. Sí, dale. Ahí es a lo que se refiere cuando dice que se establece una operación, o sea, nada más, digamos, es como el medio para. ¿Cómo? A eso se refiere cuando mencionabas que dice que se establece una operación, es decir, digamos que esa es la función, por decirlo, del objeto A. El objeto A en realidad es un resultado de esa operación. Ok.
es como el efecto, el producto de esa operación. Lo que cae, viste que él lo define muchas veces que es un resto, digamos, ¿no? Un resto en el sentido como que se desprende del momento en donde lo que se consideraba uno se parte, podríamos decirlo así. Ustedes imagínense como que algo se parte, y al partirse hay un pedazo que cae, ¿entendés? Y se pierde. Por eso está el 1 dividido el A, ¿no? O sea, el número de oro, él empieza a hacer esas escrituras donde el objeto A es un elemento que resta en esa partición, digamos, ¿no? Es un efecto de ese proceso, de esa operación. Ok, ¿Está? sí. Por eso se habla muchas veces en los establecimientos diagnósticos, por ejemplo, en el libro de estructuras clínicas de Alfredo Edelstein, él habla de clínica del objeto A o clínica de la no extracción del objeto A, ¿entendés? O sea, específicamente se refiere a la neurosis y a la psicosis, digamos, porque en la psicosis, digamos, la operación no estaría funcionando del mismo modo, ¿no? Entonces no hay extracción de objeto A, digamos, no caería como resto. Lo que hay ahí sería un signo, digamos, que es más o menos también la operación de la metáfora. Estamos hablando siempre de más o menos un proceso analizando distintos componentes de ese mismo proceso, ¿no? Porque Ok. una de las operaciones de la metáfora justamente es esa, ¿no? El establecer un sujeto barrado, digamos, ¿no? Y una significación. Pero el objeto A es un resto de ese proceso, que en realidad es un agujero. O sea, pensarlo así, ¿eh? Es un corte, es un agujero, digamos. Y muchas veces Lacan lo define como es el objeto causa del deseo, ¿no? O sea, ¿por qué causa el deseo? ¿Por qué es el objeto causa del deseo? Porque el deseo está causado justamente por una falta. O sea, vos pensás en una estructura que no le falte nada. ¿Cómo se mueve? No hay manera. No hay manera, porque no hay espacio, ¿entendés? Para que eso circule. Entonces, de alguna manera, el objeto es lo que falta, y a partir de que falta, causa el movimiento, ¿no? Causa el deseo, digamos, ¿no? Por eso muchas veces la angustia es cuando esa falta viene a faltar, dice él, ¿no? Fíjate. Donde Sí. ese agujero que permite el deseo se le viene a imponer como un significado del otro, y eso tapona, entonces angustia, ¿entendés? Porque no permite el deseo, justamente, ¿no? Ok. Creo que eso está relacionado a lo que dice Lacan en esta clase, ¿no? En donde que no hay acto sexual. Claro. Ok. Bueno, ahí en esta primera parte vamos a tratar de avanzar un poquito, porque ya les decía, en estas dos clases habla de un montón de cosas, y esto que vos Sí. estás diciendo es porque justamente él se cuestiona qué lugar tiene la sexualidad dentro del discurso analítico, ¿no? Esa es una pregunta que él hace ahí. Eh, Me surge ahí una duda sobre eso que estaban comentando. Em, y la parte que a lo mejor a mí me genera como cierta confusión es por qué bueno, no sé si sea una cuestión incluso de traducción, pero ¿por qué le da el nombre de objeto al A? eh,
¿Y qué nombre te parece que le podría haber dado? Pues no sé, o sea, es que como que yo me lo imagino más como un lugar, como un vacío, no sé. No, porque cuando pienso en la palabra objeto, pienso en una cosa como con ciertos bordes. Entonces, mm, como que ahí, bueno, me confunde un poco. Es que es eso justamente. Ujú, Es un objeto lógico. No tiene, digamos, no es tridimensional, ¿no? Es un agujero. ujú, O sea, es un agujero. Entonces, él dice, la única creación que yo he aportado es el objeto A, digamos, porque es un objeto que existe en lógica, que viene a marcar la lógica de lo inconsciente. ¿Entendés? Pero es un objeto en el sentido escritural de objeto, ujú, que es una lógica particular, porque ese objeto A no es un objeto de la lógica tradicional. El objeto A, digamos, en la lógica tradicional es como que no estaría habilitado, ¿no? Porque ujú, es un objeto que viene a contradecir los principios de la lógica, digamos, tradicional. En tanto es un objeto que no es igual a sí mismo, podríamos decir, por eso no es especular. ¿Entendés? Es un objeto producto de lo inconsciente. Este, y es lo que permite, como decía yo, la causa del deseo. Entonces es lo que es alrededor de lo cual se gira, pero nunca se alcanza, ujú. pero se gira alrededor de él. No solo que se gira, sino que se habla alrededor de él. ¿Entendés? En tanto es un agujero que produce gozo. ¿Qué gozo? El gozo de la lengua, ¿no? Acá él habla del valor del goce, ¿no? Del gozo. Ujú, Y dice, vamos a meterlo un poquito, dice, la continuación hoy de mi discurso pondrá el acento sobre por qué es concebible, dice, que el psicoanalista encuentre en su estatuto, que el psicoanalista encuentre en su estatuto algo que resiste especialmente en el punto inaugurado en mi último discurso, dice, el valor de goce. Su introducción, el valor de goce, en el cual el analista encuentra su estatuto y encuentra en su estatuto algo que le resiste, que sería el valor de goce. Dice, el valor de goce, su introducción, dice, su introducción, cuestiona la raíz misma de un discurso. Cuestiona la raíz misma de un discurso. De todo discurso que pueda llamarse discurso de la verdad. Dice. O sea, el valor de goce cuestiona la raíz misma del discurso de la verdad. Al menos compréndanme, dice, que este discurso, el discurso de la verdad, compita con el discurso del inconsciente. O sea, el discurso de la verdad compite con el discurso del inconsciente. Si este discurso del inconsciente, dice, está, como lo he dicho la última vez, articulado por este valor de goce. Uno se puede decir, ¿por qué el discurso de la verdad competiría con el discurso del inconsciente? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Pero son párrafos en donde parece que está muy enredado, pero si uno se los pone a pensar, está diciendo un montón de cosas. Porque
el discurso del inconsciente compite con el discurso de la verdad, en tanto que se introduce lo que él llama el valor de goce, ¿no? Dice, ¿por qué competiría el discurso del inconsciente con el valor de la verdad? Y porque la verdad, entendida en el discurso tradicional, es lo que sostiene la lógica tradicional, en donde un enunciado puede ser establecido como verdadero o como falso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionan los tres principios de la lógica tradicional. ¿Cuáles? Y el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de identidad. Digamos, en la lógica tradicional, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, porque es contradictorio. Entonces, el discurso del inconsciente compite con el discurso de la verdad, porque el discurso del inconsciente, en el discurso del inconsciente, los principios de la lógica tradicional no funcionan. Entonces, ¿qué sería verdadero? No es tan sencillo. Cuando viene un paciente y nos habla a nosotros, ¿está habilitada la pregunta por el analista a decirle, pero esto que usted me está contando, ¿a usted le pasó o no le pasó? ¿Esto es verdad o no es verdad, digamos? Esa pregunta, ¿está habilitada para el analista o no? Fíjate que no es un tema sencillo el tema de la verdad, ¿no? Por eso la lógica del fantasma, porque Freud introduce lo que es la realidad psíquica, ¿no? La fantasía, dice él, ¿no? Que también es causante de síntomas. Porque Freud se encuentra con este problema en un momento. ¿Cuál problema? Y el problema de que él había establecido una hipótesis pensando que sus pacientes habían sido abusadas de niñas. ¿Se acuerdan de esto? Y en un momento él empieza a darse cuenta que muchas de las cosas que le han contado no pueden ser verdaderas. Porque él conocía la historia, la familia de esa... O sea, empieza a desconfiar de que todas las pacientes que él atendía habían sido abusadas, digamos, ¿no? Entonces empieza a plantear la hipótesis de la realidad psíquica, ¿no? Pero bueno, no es tan sencillo el tema de la verdad. ¿O qué es verdad en un análisis? Y acá se plantea en la relación, dice, el valor de goce, he dicho, está en el principio de la economía del inconsciente. O sea, el valor de goce está en el principio de la economía de lo inconsciente. Dije aún, subrayando el artículo del. Habla del sexo, dice, no por el sexo, sino del sexo. Y ahí relaciona el goce con hablar del sexo, ¿no? No habla por el sexo, sino que habla del sexo. Porque este es un punto muy importante. Yo ahora estoy escribiendo un ensayo para presentar en la jornada de fin de año de Apola, donde le puse por título las posiciones conservadoras de la hipótesis sexual en el psicoanálisis por venir. Las posiciones conservadoras de la hipótesis sexual en el psicoanálisis por venir. Yo la pregunta que me hago es si nosotros debemos conservar como fundante y fundamental la hipótesis sexual
o de la hipótesis de que lo inconsciente sería sexual, por ejemplo, ¿no? Que sería una disfunción del orden de la sexualidad. Es decir, la sexualidad, ¿qué valor tiene dentro de un análisis? ¿Tiene un valor fundamental como causante de los síntomas? ¿O en realidad lo que causan los síntomas tienen que ver con otra cosa y no necesariamente con la sexualidad? ¿Se entiende esto? ¿Eh? No estoy diciendo que la sexualidad no juegue un papel importante que puede entrar como tema en el despliegue de un análisis, ¿no? Pero también lo que estoy diciendo es que quizá haya un montón de otras dimensiones que también jueguen un papel importante en el despliegue de un análisis. ¿Y por qué podrían tener todos el mismo nivel? Y no decir que es el sexual el nivel fundamental, sino que todas las dimensiones pueden tener un mismo nivel. ¿Por qué? Y porque están sostenidas por el mismo fundamento. ¿Cuál? Y el del significante. Y el del significante puesto en falta, ¿no? Pero ese significante puesto en falta, lo que justamente sustrae es el ser. Por eso la falta en ser. ¿Se entiende esto? O sea, y falta el ser, y esta es una pregunta que yo me hago y que le he hecho a Lacan, y yo he llegado a una respuesta. O sea, yo me pregunto, la falta en ser cae sobre todo el conjunto de los significantes o tan solo cae sobre el conjunto de los significantes que podríamos denominar sexuales. ¿Se entiende esto? La falta en ser es una operación que cae sobre todo el conjunto del significante o solamente cae sobre el conjunto de los significantes que podemos denominar sexuales. Bueno, Lacan, para Lacan, ¿qué piensan ustedes? No se los voy a decir. Me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Arriesguen, no hay problema, digamos. A ver qué dicen, chicas. Bueno, desde hace rato, o sea, cuando mencionas sobre lo sexual, me quedaba la duda de, de si estábamos entendiéndolo como respecto a la genitalidad, porque pues entiendo que ese es como un momento del pensamiento de Freud, muy primerizo, pero existe, o si más bien como la sexualidad como en cuanto a la experiencia del placer, a la experimentación del placer. Bien. Está muy bueno lo que estás preguntando. Porque esa es otra de las aristas que se abre a partir de esto, ¿no? Y ahí nos podemos preguntar. Y ahí podemos ir respondiendo las preguntas que yo les hacía recién. Porque les voy a dar la respuesta. Para Lacan, la operación de falta en ser cae sobre el conjunto de los significantes que podemos denominar sexuales, digamos, ¿no? Lo inconsciente es sexual para Lacan. Y justamente lo que establece como función es función fálica, ¿no? Él establece la Diego, función fálica, sí. pero ahí tú no estás de acuerdo, ¿verdad? O como que estoy entendiendo un poco que tú no estarías tan de acuerdo en eso. Exactamente, bueno, muy bien.
Muy Es bien. que justo yo iba a plantear esto, ¿no? De que me parece que para Lacan sí es lo que es del orden de lo sexual, pero me parece que también que para ti no, pero pues ya luego me dio pena y dije, mejor no digo nada. Pero No, bueno, ya, eso pero es todo. es así como estás diciendo, justamente. Yo lo pienso en un sentido más amplio. No niego la posibilidad de que la operación significante atraviese también la dimensión de la sexualidad, pero no digo que sea la fundamental ni la fundante, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque pienso que la operatoria no solo cae sobre aquellos significantes que tienen que ver con posiciones sexuadas, sino que en realidad cae sobre todo el conjunto de los significantes que pueden sostener cualquier posición, no solamente la sexuada, no solamente en la respuesta qué es ser un hombre o qué es ser una mujer. También, por ejemplo, podemos preguntarnos qué es ser un analista. Y eso está totalmente en falta, digamos. Nadie sabe a ciencia cierta qué carajo es ser un analista. O qué es ser judío, por ejemplo. Si nos vamos al ámbito religioso. Porque también la dimensión religiosa tiene o puede tener un papel fundamental en el despliegue de un análisis. No solamente la pregunta qué es ser un hombre o qué es ser una mujer. Vamos a decir, ¿qué es ser un judío hombre? Y ahí también, ven, las dimensiones se van como entrelazando. Y por ahí también se puede plantear como tema de un análisis qué es ser millonario o los problemas que le trae a alguien tener mucho dinero. O tener muy poco, ser pobre. ¿Entendés? Y ahí también le podemos enlazar ser pobre mujer en México en 2021. Entonces tenemos todos esos condimentos en el despliegue de un análisis. Pero ¿por qué nos restringiríamos solamente a que el problema tiene que ver con ser un hombre o ser una mujer? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que hay que ampliar ese conjunto, me parece a mí, ¿no? Pero para Lacan no. Y para Lacan la función sigue siendo fálica, digamos, ¿no? Por eso hay relación con el valor de goce y la sexualidad para él. Entonces nosotros decimos, pero la función fálica, bueno, no me voy a ir para otros lados, vamos a seguir un poco más acá. Dice, el inconsciente habla del sexo. Y esta parte es muy importante. Habla del sexo. Puede decirse que dice el sexo. Dicho de otra manera, y se pregunta, ¿dice la verdad? Porque esta es una de las preguntas también que se han desplegado muchas veces a lo largo de la historia del psicoanálisis, donde se pensaba que el inconsciente decía la verdad sobre el sexo de cada uno. Y se iba a buscar en la sexualidad la verdad. Foucault, no sé si le suena, ¿no? O sea, lo que Foucault escribe es justamente, ¿no? Cómo se plantea la verdad del ser en el sexo. Pero él se pregunta, ¿el inconsciente dice la verdad? Salté unos párrafos. ¿Es que el inconsciente dice la verdad sobre el sexo? No he dicho esto, dice. O sea, Lacan no dice que el inconsciente diga la verdad sobre el sexo. No he dicho esto. Freud, recuérdenlo, ya ha abordado la cuestión, dice él.
por supuesto, dice, conviene precisarlo. Era el propósito, dice, era el propósito del sueño de una de sus pacientes, que manifiestamente tiene ese sueño para engañarlo, dice él. ¿Saben cuál es el sueño ese? El del salmón ahumado, ¿no? Claro, el de la bella carnicera, el que se llama la bella carnicera. ¿Lo conocen el sueño ese? Que la paciente, Freud le había comentado la hipótesis que tenía de que el sueño era la realización de deseos. Porque Freud le contaba las hipótesis a los pacientes. O sea, Freud les hablaba de su teoría a los pacientes. Les enseñaba teoría. No es el primer caso. El hombre de las ratas, o sea, él discutía teóricamente con los pacientes. Y él le había dicho que el sueño era la realización del deseo. Entonces viene la mujer un día y le dice, yo tuve un sueño que contradice lo que usted me dice. Y él entonces le dice, bueno, cuénteme el sueño. A ver, vamos a ver si contradice o no contradice lo que yo digo. Y ahí le cuenta este sueño, ¿no? Que era que ella era una mujer que le gustaba mucho el caviar, pero le decía al marido que no le traiga caviar, ¿no? Entonces, es como contradictorio, ¿no? Porque desea algo, pero a la vez lo mantiene como insatisfecho, digamos, ¿no? Es ahí lo que Freud estructura como el deseo histérico, ¿no? Para engañarlo, dice, para darle gato por liebre. La generación de discípulos de entonces era bastante tierna para que haya hecho falta explicarlo como un escándalo, dice. Claro, porque si el inconsciente era contradecido, de ahí se estableció que el sueño era la vía regia del inconsciente. Pero Lacan dice, no es el inconsciente mismo. Por eso todos le prestaban atención al sueño, porque se creía que en el sueño el inconsciente estaba como más puro, digamos, hablaba, en los sueños hablaba, dice, ¿no? Entonces se le empezó a dar mucho crédito a los sueños. Si los sueños eran contradichos, digamos, era todo un problema. Pero Lacan hace una diferencia entre el sueño y el inconsciente, no es el inconsciente mismo. Bueno, acá sigue hablando de otras cosas, de la ciencia y la verdad. Acá habla de Marx también. Es re interesante lo que dice Marx, porque hace como un paralelismo entre por qué la conciencia de clase de alguna manera sería como... ¿Por qué la conciencia de clase sabría que es conciencia de clase si no hay, dice él, como un concepto que les permita situarse como una determinada clase, dice, ¿no? ¿Cómo puede haber conciencia de clase si no hay concepto de clase? Entonces la conciencia de clase en sí misma no dice nada, dice él, porque un obrero, ¿cómo sabe que es de esa clase? Si no tiene de alguna manera un aparato que le empieza a mostrar que hay distintos tipos de clases, digamos, ¿no? Y que eso... Después habla del analista, de la relación del analista con la verdad, y se pregunta de qué goza el analista. Es una pregunta re interesante.
porque no es tan sencillo ser analista. Es una posición muy incómoda inclusive, ¿no? Porque ¿por qué uno querría ser analista? Esa es la pregunta, ¿entendés? ¿Por qué uno querría ocupar esa posición? Es algo, Tantas cosas que se puede ser, ¿no? Y se elige ser analista. claro, o sea, ¿quién se quiere meter en esa ensalada, ¿entendés? ¿Quién se quiere poner a bailar ese baile? Donde te están todo el tiempo cuestionando lo que es la verdad, lo que es el ser. O sea, tenés que mantenerte siempre en esa posición de alguna manera vacía, o sea, semblante del objeto A, fíjate, ¿entendés? Como marcando siempre el agujero. No es una posición tan cómoda, ¿entendés? Siempre está siendo cuestionado, ¿viste? Porque hay pacientes específicamente que te pueden preguntar una definición. En algún momento de un análisis me han preguntado a mí, ¿pero esto es cuadrado o es redondo? ¿Entendés? O sea, ya directamente vamos a la definición. ¿Qué es esto? Entonces ahí te están cuestionando sobre el concepto que vos tenés de ser. O sea, ¿qué son las cosas? ¿Entendés? Y ahí hay que tener trabajo el problema del ser, o de la falta justamente del ser, ¿no? Porque eso sostiene nuestras opiniones también, quizás nuestras intervenciones. Por eso no es tan sencilla la relación del discurso del inconsciente con el discurso de la verdad. Y él se pregunta, ¿de qué carajo goza un analista en esa posición? Ya ven, ahí se mete también con el masoquismo, habla de... Y acá empieza a hablar del sujeto, ¿viste? Y esto es lo que me interesa también de lo que leíamos al principio. Dice, el objeto A, dice, es a propósito del objeto así designado, lo que podría llamarse la montura del sujeto. Piensa en la montura como en un caballo, o sea, la montura, ¿no? Metáfora que implica, dice, que el sujeto es la joya y la montura lo que lo soporta, dice. Lo que lo sostiene, lo que lo encuadra. Sin embargo, dice, el objeto A lo hemos definido y representado como lo que cae en la estructura, lo que cae a nivel del acto fundamental de la existencia del sujeto, ya que es el acto en que el sujeto se engendra, a saber, la repetición. El hecho significante, dice, lo que se repite. He aquí lo que engendra al sujeto y algo cae. Fíjense que son muy, muy cargadas los párrafos, ¿no? Porque está hablando de un montón de cosas todas juntas, ¿no? Ya la repetición es todo un tema. O sea, el objeto A es la montura del sujeto, ¿no? El objeto A es lo que cae en la estructura a nivel del acto fundamental de lo que permite la existencia del sujeto. Y eso se engendra en la repetición, dice. El sujeto se engendra en la repetición. El hecho significante, lo que se repite, he aquí lo que engendra el sujeto y algo que cae.
Hay varias maneras de pensar esto que está diciendo él acá. Podríamos pensar lo que Frege plantea en el surgimiento del número, ¿no? Y el conjunto vacío, o sea, lo que permite la inscripción y el despliegue del conjunto de los números naturales es justamente lo que no se puede inscribir, ¿no? Porque lo que se repite es una inexistencia. O sea, Frege funda el número 1 al partir del concepto de inexistencia. ¿Se acuerdan un poquito de eso? O sea, lo que se repite es el concepto de inexistencia que no se puede inscribir. Y el conjunto vacío puede ser evocado en cualquier conjunto. Es un conjunto que está como latente en cualquier conjunto. Esto la teoría de los conjuntos lo dice, ¿no? Pero también se puede explicar ¿por qué se funda en la inexistencia? Ahora voy a pasar a lo que sería también lo que es la carta robada, ¿no? Donde él plantea ahí el más y el menos, el 1, 2, 3 y el alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Que son, o sea, él plantea ahí la relación del más y el menos, y cómo en esa alternancia y repetición se empieza a generar esta máquina repetitiva, que es justamente lo que él plantea como la carta robada, ¿no? O sea, ahí también se puede pensar la repetición, eso quiero decir. Este objeto A está soportado por una referencia numérica para representar lo que tiene de inconmensurable. De inconmensurable en su funcionamiento de sujeto, cuando ese funcionamiento se opera al nivel de lo inconsciente, y que no es otra cosa que el sexo, dice. Pero puede decir, ¿cómo metió el sexo acá este chabón? ¿No les pasa eso? Cuando leen así, dice, y que no es otra cosa que el sexo. Voy a decir, ¿por qué? Porque el problema se plantea en relación al sexo porque la función es fálica. ¿Qué quiere decir que la función sea fálica? Es todo un tema ese también. Porque se plantea todo el problema este de lo que venimos hablando del enganche de lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Lo imaginario se engancha, decía Lacan hoy al principio, lo imaginario se acumula, ¿no? Él define al falo, en la significación del falo, lo define así. Es el significante, dice, destinado a designar en su conjunto efectos de significado. Fíjense, es el significante que está destinado
a designar en conjunto los efectos del significado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos podemos entender de una manera medianamente estable, es porque hay función fálica operando. ¿Se entiende? Por eso es el significante destinado a designar en conjunto efectos de significado. Entonces, para nosotros las cosas significan más o menos lo mismo. O podemos entendernos, ¿no? Cuando yo hablo, ustedes supongo que más o menos le están dando una significación a lo que yo voy diciendo, ¿o no? Entonces, si ustedes pueden darle una significación a lo que yo estoy diciendo y más o menos nos podemos estar medianamente entendiendo, es porque hay una función que permite que todo ese texto que yo despliego ustedes lo entiendan. Por eso designa en conjunto efectos de significado. Pero son efectos de significado. Ahora, el punto es que la función es fálica. Entonces, la significación que va a desprender de ahí, ¿qué va a ser? Y una significación fálica. ¿Y qué quiere decir eso de una significación fálica? Y ahí entramos en un problema. Porque ¿qué es el falo? ¿Qué es el falo? No es tan sencillo. Y ahí él trata de arrimar todo este problema también a la cuestión de la lógica proposicional, ¿no? Que sería otro capítulo en las fórmulas, ¿no? Por eso la función fálica es lo que vuelve imposible que la relación sexual se escriba. Por eso esto tiene relación con el sexo, digamos. Pero no con coger. Cuando él habla de no hay relación sexual, no habla de coger. Coger podemos coger cualquiera, digamos. Cogemos. Gracias a Dios. Quiero decir, es algo fantástico, pero no está hablando de eso. O sea, él está hablando de que algo no puede escribirse. Hay una imposibilidad de que esa relación se escriba. Pero esa relación tiene que ver con la imposibilidad que escribe la función fálica. Porque en el inconsciente no existe. ¿Por qué puede decir él la mujer no existe? Porque la polaridad, ¿cuál es? Y en esto lo conserva el Freud, digamos, la polaridad, ¿cuál es? En la etapa fálica. ¿Cuál es para Freud? Que recién ahí se establece el problema de la diferencia. En la etapa fálica. Tener o no tener. Exacto. Fálico o castrado, digamos. No hay en ese punto, dice Freud, representación del órgano genital femenino en el inconsciente.
Por eso Lacan dice que la mujer, siguiendo en esto a Freud, digamos, tiene un carácter de ausencia, de agujero. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, en esto sigue la lógica freudiana, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Está bien, traslada el problema al significante, pero de alguna manera, ¿no le pega un significado a eso? ¿No arrastra de alguna manera toda una lógica también imaginaria que tiene que ver con Freud? Por más que él nos arrime a todos estos elementos lógicos, que son los que a mí me permiten tomarlos, pero yo trato de alguna manera de despegarlos de todo este imaginario al que Lacan le abre la puerta a través de la función fálica, digamos, ¿no? Por eso propongo ampliar el conjunto de los significantes. Porque la falta en ser opera para todos los significantes y para cada uno de los, no solo los significantes sexuales. Y lo que está en falta justamente es el ser. Pero el ser cualquier cosa, no solamente mujer, ¿no? El número de oro, dice, seguramente dice, el número de oro no solo está ahí como soporte, sino simplemente como función simbólica. El número de oro requiere que lo inconmensurable sirva de nuevo en el menor de los intervalos. Dicho de otra manera, es aquel que para llegar a cierto límite de aproximación demanda de todas las formas de lo inconmensurable aquel que demanda el máximo de operaciones, dice él. Esto puede parecer muy complicado. Yo no me voy a meter a explicar esto ahora, una porque nos llevaría un montón de tiempo y hay un montón de supuestos, digamos, para explicar primero. Pero yo les quiero dejar una imagen que les va a permitir por ahí después empezar a estudiar estos temas y hacerse esa imagen, ¿no? De qué es lo que está hablando, digamos, ahí. Y está hablando justamente de la partición, ¿no? De la división. Y de la división de fragmentos como cada vez más pequeños, ¿no? Que son infinitos. O sea, por eso inconmensurable, ¿no? No puede ser medido de alguna manera, ¿no? El objeto A sería como el resto de esa partición, ¿no? Como por eso habla del uno, de lo uno, de la unidad, ¿no? Y él le resta el objeto A, o lo suma. Y de esa manera, en esa combinación, da como resultado el número, digamos. Pero a mí lo que me interesa es que tengan en cuenta que tiene que ver justamente con la división, con la partición de lo uno, de lo universal, y la instalación de un agujero que viene a escribir justamente que algo falta, ¿no? Que por eso nosotros, como el discurso del psicoanálisis, no plantea la verdadera verdad. No puede plantearla nunca. Pero por principio lógico no puede plantearla nunca. Tampoco puede establecer un metalenguaje, por ejemplo.
¿Qué sería un metalenguaje? Y sería aquel lenguaje al cual nosotros podríamos apelar por la verdad o falsedad de los enunciados, por ejemplo. Lo que decíamos hoy anteriormente. Pero ¿por qué no podemos apelar ahí? Porque el otro no nos da la garantía. El otro está barrado. Si no, sería Dios. ¿Se entiende? Sí, porque Justamente. la muerte de Dios justamente sería esa barra que cae, que hace que todo eso, digamos, se puede escribir como todo eso que le cae al sujeto que le viene. La muerte de Dios es ese significante que cae. Justamente. Nosotros podríamos decir, quizá en este punto yo no sé, no escuché, he leído una vez que Lacan dice que el otro no existe. Una sola vez lo he leído. Pero he leído muchas veces que Lacan plantea al otro con mayúscula no como un existente, sino como barrado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que el otro está barrado? No que no existe, sino que no es completo. Pero no es lo mismo, ¿se entiende? Sí, es decir, existe para mostrar su incompletud. Claro, claro. Y eso tiene que ver con también, ahora que se está como poniendo en cuestión como lo posmoderno, ¿no? O sea, el paso de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? La modernidad como aquel tiempo en donde se planteaban lo que se llaman los grandes relatos, ¿no? ¿Cuáles los grandes relatos? Y los relatos que pensaban que la historia iba para un determinado lado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo sería la resurrección, digamos, ¿no? En el ámbito religioso, digamos. En el ámbito de la ciencia, bueno, saberlo todo, digamos, ¿no? O sea, y la técnica en sus principios como ese auge de que en algún momento se iba a poder conocer todo o que se iba a poder hacer todo, digamos. Como que la ciencia daría la respuesta a todo, o sea, en algún momento se pensaba. Después también pone al marxismo, ¿no? Ahí también como que se iría hacia una sociedad sin clases, digamos, son todos los relatos que permitieron sostener una determinada época. Bueno, en la posmodernidad sería la caída de esos grandes relatos, ¿no? Donde se podría decir que el otro está barrado, digamos, ¿no? Donde podríamos hacer un paralelismo en ese sentido, ¿no? Y con eso viene también aparejado, yo estaba leyendo este libro del filósofo asiático llamado Byung-Chul Han, no sé si lo han escuchado alguna vez, recomiendo la Sí, es lectura, buenísimo. Es buenísimo. recomiendo la lectura de Byung-Chul Han y estaba leyendo un texto que se llama El aroma del tiempo, ¿no? Donde él ahí plantea y discute una tesis de Heidegger donde él dice que la modernidad no es que se produzca una aceleración del tiempo, porque la aceleración del tiempo, dice él, supone una línea hacia la cual va. Y él dice, lo que justamente ha caído es la dirección del tiempo. Entonces no es que haya acelere, sino que lo que hay es una
falta de dirección claro. Por eso los relatos se estallan, ¿no? Estallan en un montón de microrelatos, digamos, en donde... Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿el discurso del psicoanálisis es moderno o es posmoderno, digamos? ¿El discurso del psicoanálisis plantea de alguna forma un ideal al cual nosotros debamos seguir adhiriendo? Como por ejemplo el ideal de familia monogámica, heterosexual, como punto de normalidad. Digamos, son preguntas que yo me hago, ojo. ¿Para qué? Y para tratar de, me parece que si no empezamos a cuestionar estos principios que se suponen como fundamentales, pero que quizás no lo sean tanto, me parece que el discurso del psicoanálisis queda como un discurso totalmente anacrónico, podríamos decir en un punto. Casi como si fuese la iglesia, ¿entendés? O La sea, que Biblia. sigue, claro, que sigue defendiendo la época de Jesús, digamos, ¿no? O sea, y se queda en esa cultura y como si se atara ahí y ya está, no se puede cuestionar eso, ¿entendés? Entonces, una de las preguntas sería, ¿es el psicoanálisis necesariamente heteronormativo? Y cuando digo necesariamente lo digo en el sentido lógico, que no puede ser de otra forma, ¿no? O puede ser de otra forma. ¿Hay menos sufrimiento? ¿Hay menos sufrimiento en las relaciones heterosexuales que en las, por ejemplo, homosexuales? Todo significante ahí. ¿Hay menos malentendido en una relación heterosexual que en una homosexual? ¿Por qué podríamos decir que es mejor? De hecho, todos los quilombos vienen de relaciones, o sea, ¿entendés? Entonces, en ese punto, no sé, habría que empezar por ahí a precisar un poco más. Yo creo que Lacan da las herramientas, si bien sigue restringiendo que el tema fundamental del psicoanálisis cae sobre los significantes que posibilitan habilitar posiciones sexuadas, y el problema que se plantea ahí es el establecimiento de la función fálica. Entonces la metáfora es necesariamente paterna, digamos. O sea, se establecen un par de problemas a partir de ahí, ¿no? Que está bien, él dice, son funciones. Pero sin embargo, en el mismo concepto me parece que está planteándose el problema. Porque no es lo mismo decir que hay metáfora operando a que hay metáfora paterna. No sé, me parece a mí, quizá me esté equivocando, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el significante deseo de la madre, cuando no es atravesado por el significante deseo, nombre del padre, psicotizaría al niño, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando en realidad muchas veces son las madres las que salvan de los padres terribles a los hijos. O sea, se abren un montón de problemas ahí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el lugar del hombre y el valor. Porque en definitiva la función fálica es un valor. Yo estoy llegando a esta conclusión. Es el valor que se le atribuye a una función.
Y es lógico que si nosotros nos ponemos a pensar, quizá en la época de Freud, que lo que Freud escuchaba y él también pensaba, y que quizá hasta el día de hoy siga funcionando en determinado contexto, que si una niña pequeña ve que el niño varón tiene muchas más facilidades y cuenta con muchos más beneficios en la vida pública, social, cultural, y ve que los hombres tienen mejores posibilidades y son tratados de una forma diferencial en relación a las mujeres, quiera tener esa posición, digamos, es obvio, digamos, ¿no? Entonces, de ahí quizá lo que Freud interpreta como envidia del pene, pero no tenía nada que ver con el pene, sino que lo que tenía que ver era de una determinada posición socioeconómica cultural que tenía el hombre en ese lugar, que aún hoy lo puede tener, ojo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir o no? Sí, sí. El punto en que en el fantasma no está el significante fálico, está el sujeto barrado en relación con el objeto A. Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Y porque como lo acaba de definir al principio, el objeto A estaría totalmente despegado de la significación imaginaria. El objeto A es de otro estatuto, dice él. Porque podría haber puesto ahí al falo, ¿no? Y sin embargo no pone el falo, pone el objeto A. Entonces lo que está poniendo ahí es un agujero, y ahí entonces podemos ubicar distintas cosas, no necesariamente una. Bueno. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos en venimos? 40. Para ti son las, ¿qué? 11. 12 menos 20. Ajá, casi las 12. Pues, si quieres vamos hablando, querido Diego, para que no Quedan un demoremos tanto. montón de cosas pendientes para Está. otro encuentro. Yo no tengo ningún problema. Podemos seguir avanzando aún un poco más. O sea, mi idea era como darles por ahí algún pantallazo un poco de lo que yo estoy investigando, de lo que Lacan plantea por ahí en algunos puntos de este seminario. Y bueno, estamos ahí al contacto y en la comunicación. Espero les haya servido. Claro, querido. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo a Diego? Así se ponen de silenciosos, Diego, Así son silenciosas de repente. ¿Quieren comentar algo? Sí, adelante. Que bueno, es que, no sé, creo que hay como muchas cosas para repensar. Justo pensaba en esta hipótesis que mencionaste, ¿no? Sobre la falta en ser, ¿no? En lo que cae. Dice, sobre todo un conjunto de significantes. O bien o solamente en el conjunto de esto que denominamos, conjunto denominamos sexuales, ¿no? Justamente pensaba yo en el contexto en el cual está escrito, ¿no? Si bien se hablaba de Freud, el contexto en aquel entonces, y pensaba también en este contexto de Lacan. Y cuando retoma justamente esto de la función fálica, y eso me hizo pensar en el inconsciente también, ¿no? En esta manera en la cual está estructurado
y que finalmente es si es el otro, ¿no? El que pues vaya estructura. Entonces hay como esta lógica en la cual hay una repetición de, en algún momento cuando se hablaba de la verdad, me pregunté yo, bueno, pero ¿qué es la verdad, no? Y quizá hasta pensé, dije, bueno, quizá hasta el sujeto, ¿no? Quizá nunca sepa qué es la verdad. Y me preguntaba si eso era importante en algún momento, ya viéndolo en un análisis, ¿no? Si eso era verdad, o si importaba más bien, ¿no? ¿Qué era la verdad? Bien. Porque pensaba en la banda de Moebius, sobre lo que es la verdad o lo verdadero o lo falso. Y recordaba justamente en esta torsión que hay, y ahí no habría como, lógicamente, viendo como la banda, no hay algo que defina que está partido, sino es algo que es que es parte de lo mismo, ¿no? Que no, Continuo. sí que es continuo, exacto. Entonces, que si bien hablamos de inconsciente y que dice que no tiene tiempo, que no hay tiempo en el inconsciente, entonces también me hizo pensar en si en algún momento hasta si eso era importante, saber cuál es la verdad, si tuviese en algún momento relevancia, porque si bien se pensaba también en el toro, y si está el objeto A, si es este vacío, entonces, y si está lleno de significantes, y que lo que se hace en algún momento en análisis justamente es resignificar, ¿no? Es lo que vaya saliendo, y que quién sabe si lo que sepa también, viéndolo en cuanto a qué es lo que se ve o lo que el otro muestra o nos muestra, no sé, si, no sé, como en todas estas cosas ahorita traigo ahí como volando, ¿no? Bien. Sí, la verdad puede tener un valor dentro del despliegue del análisis, ¿no? Pero es una verdad particular, ¿no? Con lo particular. Es una verdad a construir, digamos, siempre ficcional, porque no tiene otra herramienta más que el despliegue del discurso, pero sí de alguna manera el analizante, podríamos decir, va teniendo como ciertos accesos en el desarrollo de la verdad, ¿no? De lo que el tema que lo convoca al análisis sería, la precisión del tema del análisis, ¿cuál sería? ¿No? Y en eso hay como cierto desarrollo de la verdad, ¿no? De las posiciones, digamos. Pero es una verdad particular, no se puede extender y generalizar para todos, es así. Sí, no es universal, es particular. No puede. Por eso el famoso caso por caso, digamos, ¿no? O sea, que si bien nos encontramos con este mismo problema también, porque ¿qué varía en el caso por caso? Porque el fantasma es una escritura lógico-formal vacía de contenido. Entonces hay fantasma en este caso, en este caso, en este caso, en este caso. Ahora, lo que varía es el relato, ¿no? De cada analizante. Pero habría una estructura operando, ¿no? Entonces el caso por caso es caso por caso, pero también se podría formalizar, ¿no? Como si fuese una Y estructura. es decir, es como lo que hemos dicho, ¿no? Digamos, el fantasma no es que se atraviese, es una lectura, es una letra, es que se lea, es que pueda leerse, que pueda formalizarse, que pueda escribirse, inscribirse. Sería letra que se lee, ¿no? Y que pueda ser leída. Totalmente. Justo ahí también pensaba en lo inconmensurable, ¿no?
que siempre va a haber igual algo que no pueda o escribirse. Sí, lo imposible lógico, sí, sí. Ujú, ujú. Claro. Ustedes piensen que yo hoy les decía que el fantasma era un marco que permitía, La digamos, ventana. exacto. Y es un marco que no es tan sencillo de conmover. Sí, porque, por ejemplo, cuando vacila la realidad, una operación analítica sería volver a encauzar la ventana del fantasma. Si la realidad vacila, eh, el fantasma, digamos, hay que volverlo a encauzar en esa ficción de la ventana para mirar ahí. Parecería que sería al revés, pero no. De hecho, cuando vacila esta realidad, por así decirlo, vacilante, me parece que la operación analítica sería encauzar de nuevo eh, esa posibilidad al fantasma, es decir, de nuevo como gravitarlo ahí, ¿no? Claro, ¿por qué? O sea, porque vacila en el sentido de que se conmueve. Ustedes piensen que el fantasma tiene identificación, digamos, ¿no? O sea, está pegado a algo, o sea, es Está una, amasado. Ujú. claro, es un formato que permite establecer una determinada posición. O sea, lo que en realidad el fantasma establece es una posición en relación al objeto del deseo. Una posición. Una posición que sostiene un determinado ser, un sujeto, digamos, en el Ujú. sentido que permite El un marco montaje del conceptual. sujeto. Ujú. Claro, exacto. Pero cuando eso se conmueve es cuando justamente la Tiembla. identificación empieza como a despegarse, ¿entendés? Entonces ya no se sabe muy bien con qué pie estás bailando o quién carajo sos, digamos, ¿no? O sea, Es como, o lo que las cosas hasta un momento significaban para vos, digamos, quizá empiecen a, de repente un punto de verdad, ¿entendés? O sea, de repente te sí, cayó la ficha de algo que era de una determinada manera y de repente lo empezás a entender de otra. sí, eso es bien interesante lo que dice Diego, porque ahí me parece que ahí es donde, digamos, en la neurosis, por así decirle, a veces ahí se signean las cosas, ¿no? Digamos, digamos, ese relato donde al paciente se le hace signo algo que no le hacía signo. Ojo que es signo y no significante, ¿no? Que no significa estar en otro lugar, sino al neurótico también le signean cosas, ¿no? Es decir, como dice Diego, lo tiemblan, le hace como un cierto terremoto, ¿no? Y como si eso que está plegado, yo les planteaba pensar el imaginario como este huevo, ¿no? Este huevo que se usa para hacer hamburguesas, qué sé yo, donde está la carne molida, le echas el huevo, es como el imaginario porque aplastas, ¿no? Y es como Claro, esto que dices tú, ¿no? Es como, claro, claro. Y digamos, cuando se siembra eso es como si el huevo se separara, ¿no? De esa carne que parece... claro, justamente está bueno lo que está diciendo Alan porque lo que vendría a hacer el huevo es lo que une, ¿entendés? O sea, lo que permite, que es esa consistencia chiclosa, digamos, que permite unir, Esa eso sería, cobertura. claro, lo imaginario, ¿entendés? Justamente. Este, justamente. Y eso no es tan sencillo de conmover, ¿no? Porque eso da consistencia de ser. O sea, uno está apoyado ahí. Eso puede hacerte sufrir, Ujú. esa posición puede hacerte sufrir. Te puede hacer sufrir en tus relaciones amorosas, en tus relaciones de trabajo, en tus relaciones con tu familia. Te puede hacer sufrir porque vos tenés una determinada posición en relación al otro, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces siempre en cada relación que vos estableces, en donde el otro adquiere ciertas características, vos te ubicás de una misma manera.
¿entendés? Y haces por ahí los mismos reclamos que le hubieses hecho a otro y empezás a tener una relación conflictiva, como... Entonces, ahí hay una determinada posición, ¿entendés? Que se repite. Que insiste. Ujú. Exacto, entonces hay que trabajar sobre esa relación, ¿no? Y eso sería por ahí el fantasma, ¿entendés? O sea, ese vínculo que hay entre el sujeto y el objeto del deseo, digamos, ¿no? O sea, Está bárbaro eso. Y está ¿eh? bárbaro porque fíjense lo que dice Diego, dice posición. Ujú. Eso está genial, porque el fantasma, si el A, digamos, si el sujeto o el A se monta en el sujeto o viceversa, digamos, si hay ese montaje, montado, montar, hay un sujeto con una posición. Y si uno mira a la ventana, mira de una forma esa ventana. Y digamos que la Blanteser no podría generar algo Ujú. de la palabra si no está en esa, digamos, mirando ahí, a ese sesgo, diría casi Pero Hegel, ¿no? es una posición enunciativa también, o sea, Ujú. es de la fuente, desde donde sale, digamos, desde el lugar, desde donde sale, una posición, digamos, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar en el despliegue y el análisis. Porque de lo que se trata de trabajar justamente es conmover esa posición para ir hacia otra, no que resuelva el problema, porque es irresoluble, sino que Ujú. permita sufrir menos. Eso ya es un montón, ¿entendés? Sí, Eso ya es un montón. es un montón, Este, fabuloso. Pero Ya, entonces, ay, perdón, solo quisiera comentar algo. y O vámonos. sea, entonces no, bueno, el fantasma no precisamente podría atravesarse, como se dice, aunque es un término medio enigmático. Bueno, como que no se entiende del todo a qué se refiere eso, pero entiendo que sí podría como trastocarse, como moldearse de alguna forma que produzca menos sufrimiento, pero de alguna manera también es como un elemento estructural para el sujeto. claro, Ujú, sí, sí. claro. Vos imaginate que estuviese, a ver, voy a poner una imagen media brusca por ahí, pero bueno, a ver, para que den una imagen. Vamos. Imaginate que fuese este vaso que estuviese lleno de un determinado imaginario, digamos, ¿no? Que daría cierta consistencia a esto. Y de repente nosotros le sacáramos eso y le pusiéramos otro, otro líquido, ¿entendés? Ahora, el formato es el mismo, ¿se Ujú. entiende? La estructura que sostiene es la misma, digamos. Quizá en ese paso de una cosa a la otra haya atravesamiento en ese sentido, ¿entendés? Ujú. Pero lo que no hay separado es un fantasma y un sujeto que atravesaría el fantasma. Eso no son Ya dos sé. cosas, porque el fantasma es la estructura. Entonces no hay nadie que lo atraviese, porque en el momento que la estructura se desarmaría, lo que Ujú. justamente no hay es alguien, digamos. Entonces Ujú. se podría decir que se atraviesa y no se atraviesa a la vez, ¿entendés? Porque si eso se rompería ya sería la locura directamente. Ujú. O Ujú. sea, es otra cosa. Entonces, podríamos pensarlo de esta manera, quizá como una imagen medio imprecisa todavía, pero tomando lo que decía Lacan al principio del objeto A como algo en lo cual lo imaginario se acumula, pero que el objeto A es de otro estatuto, dice él, ¿no? Pero ahí podríamos pensar esta relación. ¿Se entiende más o Sí, menos? sí, sí. Esa sería como la falta en ser, Lo que porta el cambiar de líquido. fantasma. Ujú. Claro, lo que permitiría cambiar de líquido sería justamente que el ser está en falta. Entonces se le puede poner jugo, se le puede poner Hay un chocolate, se le agujero para puede... poner Claro, exacto. Es lo que falta, digamos. Y ahí se le puede poner distintas cosas, canicas, ¿no? jugo. O sea, Ok. ¿está?
Genial, Bueno. querido. Bueno, vamos, porque Dieguito ya es de madrugada en Argentina. Bueno, gracias por todo, gracias por escuchar. Querido Diego. Bueno, hay que volver a agendar algo pronto. Sí, Bueno, dale, cuando quieras. sí. Muchas gracias. Gracias. Dale. Gracias, sí. querido Diego. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Bye. Buenas noches. Bye.